Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU. Espero que tu copyright n teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Yo estoy AQU con muchísimas ganas de compartir con ustedes un vídeo que su copyright que les va a encantar, porque su copyright que al igual que yo, son fanáticos de esta pareja que nos ha robado el corazón superíndice 3N a todos. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos, de Demet Özdemir y Can Yaman. Esos dos astros turcos que nos hicieron suspirar en cada capítulo de Erkenci Quay, o Pu, Jaros o más menos Ador como la conocemos a QU. Y es que duganme si no Q copyright, n no quedu superíndice 3 prendado de la cúmica arrolladora que tenuan en pantalla. Era palpable, casi podíamos sentir la atrabu copyright, ese de la televisión superíndice 3N. Y como su copyright que es tú, n tan ansiosos como yo por saber de QU copyright se trata todo este misterio del tutulo, no los voy a hacer esperar ese. En este vídeo vamos a analizar las declaraciones que han hecho Demet y Can, declaraciones que, la verdad, han generado muchísima controversia y han hecho que los fanáticos de esta pareja vuelvan a ilusionarse con la posibilidad de que solo haya algo más que una simple amistad entre ellos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mundo de rumores, especulaciones y confesiones inesperadas, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Como lo oyen. Denle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas sobre sus series y actores turcos favoritos, que si son tan apasionados de este mundo como yo, este es el lugar perfecto para ustedes. No se arrepentirán. Ahora sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el tema que nos compete hoy, las revelaciones de Demet y Can Yaman. Rense porque esto se va a poner interesante. Como todos sabemos, después copyright s de lu con diéresis copyright sito arrollador de Erkenci Quay, tanto Demet como Can continuaron sus carreras por separado. Demet protagonizó superíndice 3 otras series exitosas como Doyduyun Evkaderindir y Aektaktikleri, demostrando su versatilidad como actriz y consolidándose como una de las figuras importantes de la televisión superíndice 3N turca. Por su parte, Can Yaman también copyright n continuo superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos, participando en proyectos internacionales como Sandokan en Italia y el turco para Disney Plus, expandiendo su alcance a un público aún mayor. Sin embargo, a pesar de sus carreras exitosas por separado, el recuerdo de Erkenci Quay y la química innegable entre Demet y Can siempre permaneció superíndice 3 presente en la mente de los fanáticos. Y es que seamos sinceros, superíndice 3 no olvidar esas miradas intensas, esos roces accidentales, esas sonrisas superíndice 3 cómplices que nos hacuan creer que Sanem y Can estaban enamorados no solo en la pantalla, sino también copyright n en la vida real. Era una magia que trascendía el set de grabación, una chispa que encendía la imaginación de todos los que los veíamos. Y no solo nosotros los fans, sino también copyright n los medios de comunicación superíndice 3N. Durante mucho tiempo ambos actores se mostraron copyright tico sobre su relación superíndice 3N fuera de las maras. Negaban cualquier tipo de romance, afirmando que eran solo buenos amigos y con más menos eros de trabajo. Pero claro, los fanáticos no se conformaban con esa respuesta. Siempre había rumores, especulaciones, fotos sacadas de contexto que alimentaban la esperanza de un posible romance secreto. Cada entrevista era analizada con lupa, buscando alguna más menos alguna pista que confirmara lo que muchos ya sentíamos, que había algo más que amistad entre ellos. Y es QU donde entran en juego las declaraciones que vamos a analizar hoy. En los últimos meses, tanto Demet como Can han hecho comentarios que han dejado a todos boquiabiertos y han reavivado las ilusiones de los seguidores de esta pareja. No han sido declaraciones explícitas ni mucho menos, pero han sido lo suficientemente ambiguas como para encender la llama de la esperanza. Han sido como migas de pan dejadas en el bosque, guiando a los fans hacia la posibilidad de un final feliz. Empecemos con Demet. En una reciente entrevista, durante la promoción de su última serie, cuando le preguntaron sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman, ella respondió superíndice 3 con una sonrisa enigmática: Can es una persona muy especial en mi vida.
Compartimos momentos inolvidables durante el rodaje de Erkenci Kwai, y siempre le tendré copyright un gran cariño más menos o respeto. Nunca se sabe lo que depara el futuro, ¿verdad? Nunca se sabe lo que depara el futuro. Esas palabras, amigos míos, son una bomba. Una bomba de esperanza para todos aquellos que sueu más menos han con ver a Demet y Can juntos. Porque seamos realistas, si no hubiera absolutamente nada entre ellos, podría haber respondido con un simple somos solo amigos y punto. Hubiera cerrado la puerta a cualquier especulación. Pero no, ya dejo superíndice 3 la puerta abierta a la posibilidad de que algo muy ese pueda surgir en el futuro. Eso es una seu más menos al, definitivamente una seu más menos al. Es una respuesta diplomática sí, pero también cargada de significado. Es como si dijera, no lo descarto pero tampoco lo confirmo. Pero eso no es todo. Can Yaman también copyright, N ha contribuido a alimentar las especulaciones. En otra entrevista, esta vez durante su estancia en Italia, promocionando Sandokan, cuando le preguntaron si volvería a trabajar con Demet en algún proyecto, u con diéresis copyright, él le respondió superíndice 3. Por supuesto que me encantaría volver a trabajar con Demet. Es una actriz talentosa y una gran persona. Tenemos una química muy especial en pantalla y creo que a los fanáticos les encantará vernos juntos de nuevo. Estamos esperando el proyecto adecuado. Estamos esperando el proyecto adecuado. Otra bomba. Can no solo expresa su deseo de volver a trabajar con Demet, sino que además se reconoce que tienen una química especial y que los fanáticos quieren verlos juntos. Es como si estuviera leyendo nuestros pensamientos. Y no solo eso, sino que sugiere que la decisión de volver a trabajar juntos no depende únicamente de ellos, sino también de encontrar el proyecto adecuado, el que les permita explotar al máximo esa química que los caracteriza. Es una declaración que alimenta aún más la ilusión. Pero lo muy impactante de las declaraciones de Can Yaman fue cuando le preguntaron directamente si había alguna posibilidad de que tuviera una relación superíndice 3 en el romántica con Demet. Su respuesta fue, Demet es una mujer hermosa, inteligente y talentosa. La admiro mucho como actriz y como persona. No puedo predecir el futuro, pero puedo decir que siempre tendré copyright un lugar especial para ella en mi corazón superíndice 3N. Siempre tendré copyright un lugar especial para ella en mi corazón superíndice 3N. Esas palabras son muy ese que una simple amistad. Son palabras que revelan un sentimiento profundo, una conexión superíndice 3N que va muy ese ayudo de lo profesional. Es como si estuviera admitiendo que Demet es importante para o con diéresis copyright L, que ocupa un lugar importante en su vida. Es una respuesta sincera, que muestra el cariño y la admiración que siente por Demet, pero que también deja espacio a la interpretación. No niega la posibilidad de un romance, pero tampoco la confirma. Es una respuesta ambigua, pero llena de sentimiento. Y no solo son las palabras lo que alimenta las especulaciones. También copyright N son las acciones. En varias ocasiones, Demet y Can han sido vistos interactuando en redes sociales, dándose me gusta a sus publicaciones, comentando sus fotos con emojis cariu más menos osos. Puede parecer algo insignificante, pero en el mundo de las celebridades, cada gesto cuenta, cada interacción superíndice 3N es analizada al detalle por los fanáticos. Un simple me gusta puede convertirse en la prueba definitiva de un romance secreto. Un emoji de corazón puede ser interpretado como una declaración de amor. Además hay rumores de que Demet y Can han mantenido contacto en privado, que han quedado para cenar o tomar un café copyright en secreto. Por supuesto, no hay confirmación superíndice 3N oficial de esto, pero los rumores son cada vez muy fuertes. Y como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y este río suena con fuerza. Los fans, cual detectives privados, buscan cualquier indicio que confirme estos encuentros secretos, una foto borrosa en un restaurante, un comentario casual de un amigo en común, una publicación en Instagram que sugiera que están en el mismo lugar al mismo tiempo. Para entender mejor la situación, es importante recordar el contexto en el que surgió Erkenci Kwai. La serie fue un fenómeno global, catapultando a Demet y Can a la fama internacional. La química que mostraron en pantalla era tan intensa que muchos creyeron que su amor era real. Sin embargo, la realidad, como suele ocurrir, fue más compleja. Hubo rumores de tensiones en el set, de desacuerdos y de celos profesionales.
Algunos medios incluso llegaron a afirmar que la relación entre Demet y Can era tensa y conflictiva. Estas informaciones, aunque nunca confirmadas, contribuyeron a enfriar las expectativas de un romance. Después de Erkenci Kuay, ambos actores tomaron caminos separados, buscando consolidar sus carreras en proyectos diferentes. Demet se centró en series dramáticas, demostrando su versatilidad como actriz. Can, por su parte, buscó oportunidades en el extranjero, trabajando en Italia y España. Durante este tiempo ambos mantuvieron una postura discreta sobre su relación, evitando hablar del tema en las entrevistas. Parecía que el capítulo de Erkenci Kuay había quedado definitivamente cerrado. Sin embargo, las recientes declaraciones de Demet y Can han reabierto la puerta a la esperanza. ¿Será que el tiempo ha curado las heridas? ¿Será que ambos han madurado y están dispuestos a darle una nueva oportunidad a su relación? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo ellos dos conocen la verdad. Pero lo que sí podemos afirmar es que las declaraciones de ambos han generado muchísima ilusión superíndice 3N entre los fanáticos y han reavivado la esperanza de que quizás, algún día podamos ver a Demet y Can juntos, no solo en la pantalla, sino también copyright N en la vida real. Y yo como fanática de esta pareja, confieso que me encantaría que Asu fuera. Creo que hacen una pareja preciosa y que se complementan a la perfección superíndice 3N. Su química es innegable y su talento es indiscutible. Pero independientemente de lo que ocurra, siempre les desearé lo mejor a ambos, tanto en sus carreras profesionales como en sus vidas personales. Que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como amo hacerlo. Hemos analizado las declaraciones de Demet y Can Yaman, hemos especulado sobre su posible romance y hemos revivido la ilusión superíndice 3N de verlos juntos. Hemos desmenuzado cada palabra, cada gesto, cada mirada, en busca de la verdad oculta. En resumen, hemos visto que tanto Demet como Can han hecho comentarios que dejan la puerta abierta a la posibilidad de un romance en el futuro. Han reconocido la química especial que tienen en pantalla y han expresado su deseo de volver a trabajar juntos. Además, se han mantenido contacto en redes sociales y han alimentado los rumores de encuentros secretos. En definitiva, la esperanza de un romance entre Demet y Can sigue viva. Y yo, al igual que muchos de ustedes, cruzo los dedos para que algún día se haga realidad. Que su historia de amor que comenzó en la pantalla pueda tener un final feliz en la vida real. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado, y que les haya resultado interesante. Gracias por compartir mi pasión por Demet y Can. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo más que una amistad entre Demet y Can? ¿Les gustaría verlos juntos como pareja? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus sueños. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Muchas gracias por todo su cariño más menos hoy apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde.